¿Qué es el TCR? Es un receptor de reconocimiento que se encarga de diferenciar aquellas proteínas que han sido sintetizadas por nuestro organismo, es decir, las que son propias de las que no. El TCR se encuentra en las moléculas encargadas de reconocer a los anticuerpos. El TCR reconoce antígenos procesados y presentados únicamente por una célula presentadora de antígenos. Se une a los antígenos solo en presencia de un complejo denominado complejo mayor de histocompatibilidad, la cual tiene dos tipos o dos clases, la MHC clase 1 o la MHC clase 2. Tipos de TCR. Diferencias y similitudes. El receptor de linfocitos T es un heterodímero que consta de dos cadenas polipeptídicas transmembranarias, unidas entre sí de forma covalente por un enlace disulfuro entre cisternas extracelulares. Existen dos tipos de receptores para el linfocito T y se nombran dependiendo de las cadenas que lo componen. El primero de ellos es el TCR gamma delta, que está formado por una cadena gamma y una cadena delta. Segundo es el TCR alfa beta, que está formado por una cadena alfa y una cadena beta. Tanto alfa beta como gamma delta tienen dos dominios de unión, uno variable y un dominio constante. El dominio variable es el que le da la hipervariabilidad y es la característica más importante, ya que esto le permite reconocer una gran diversidad de antígenos. Cabe resaltar que el gen de este dominio es de menor tamaño en los TCR gamma delta que en los TCR alfa beta. Del mismo modo, ambos tipos de TCR tienen una región de transmembrana y una región citoplasmática que les permite permanecer anclados a la membrana. Los TCR gamma delta se expresan en una población minoritaria de linfocitos T periféricos, que es de entre el 5 y 10%. Por su parte, los TCR alfa beta es la población más abundante, llegando a representar entre 90 y 95% de los linfocitos T. Se sabe que las células alfa beta se encuentran ampliamente distribuidas, pero especialmente en nódulos linfoides y vaso. Estas pasan por un proceso de selección química participando en la inmunidad adaptativa, mientras que las células T gamma delta o receptores TCR gamma delta se encuentran principalmente en epitelios y mucosas, atravesando un proceso distinto al de los alfa beta, ya que estos realizan el proceso de selección en médula y timo y participan en la inmunidad innata. Los timocitos maduran hasta convertirse en células que expresan un receptor alfa-beta, conocidas como T-CD4 helper o CD8 citotóxicos, pero también tiene la posibilidad de convertirse en T-gamma-delta. Estos últimos pueden terminar en uno de los tres subconjuntos principales que se designan por el tipo de cadena delta. Las principales son BS1, que las encontramos en piel y tracto respiratorio, BS2 en sangre, nódulos y vaso, y BS3 que se encuentran en sangre aunque son relativamente raros. Gracias a esto existe una respuesta rápida para la liberación de citoquinas. TCR gamma delta carecen de las moléculas de superficie CD4 y CD8. Por su parte, las células TCR alfa beta presentan ambas moléculas en su superficie y en el proceso de selección se decide con cuál de las dos moléculas de superficie se quedará. Esta decisión es la que hace que el receptor alfa-beta sea muy específica a la hora de reconocer antígenos peptídicos y solo reconoce aquellos que sean presentados por MHC clase 1 o 2, que se une con las moléculas de superficie CD8 y CD4 respectivamente. Los receptores gamma-delta no están restringidos a una interacción con moléculas de MHC para activarse o reconocer un antígeno, por lo que la variedad que reconoce es mucho más amplia que la de un TCR alfa-beta. Además de atender TCR, contiene otros tipos de receptores para distintas respuestas e interactuar con células dendríticas, células NK, linfocitos B y células cancerígenas. Por ejemplo, en la citotoxicidad mediada por anticuerpos, los receptores T, gamma delta, reconocen epítopos sobre el fragmento Fc de las inmunoglobulinas G que están sobre las células blanco tumorales,
Es por eso que se dice que no está restringido por moléculas de histocompatibilidad clásicas. Sin embargo, los receptores gamma delta también son capaces de reconocer antígenos lipídicos presentados por moléculas de CD1, en particular CD1D, y la tercera vía de presentación. Estructura del TCR. El TCR es una molécula heterodimérica, debido a que está formado por dos cadenas polipeptídicas. En este caso serían la cadena alfa, representada con el color azul, y la cadena beta, representada con el color naranja. Estas cadenas, al encontrarse de manera extracitoplasmática, pueden estar ricas de carbohidratos. En su porción superior, que sería esta parte de aquí, podemos encontrar dominios para inmunoglobulinas, denominados dominios Ig-like. La parte superior de estas cadenas, que sería esta porción en verde, se le llama región variable y está representada con la letra B. En cambio, su porción inferior sería la región constante, representada con la letra C. Entre cada cadena hay puentes de sulfuro intracatenarios y no solamente se encuentran en esta porción, sino en cada pequeña parte. Yéndonos más inferiormente, podemos encontrar la región transmembrana. Esta región es rica en aminoácidos catiónicos, por ejemplo, glicina y arginina. Y un poco más abajo podemos encontrar su cola citoplasmática, que estaría dentro del linfocito T. El problema con ella es que bloquea las señales de transducción. Ahora vamos a hablar de la recombinación somática del TCR. Antes de comenzar a hablar sobre la recombinación somática, es importante entender que esta se refiere al proceso por medio del cual se forman los genes funcionales que codifican el receptor para el antígeno. De manera que el repertorio inmunológico implica que hay millones de clones alfa, beta y gamma delta que tienen especificidad para un número casi ilimitado de antígenos, aproximadamente 10 a la 13ª potencia. Pero ¿cómo es posible que pueda codificar para millones de TCR distintos si nuestro genoma solamente posee 25.000 genes? Es posible gracias al mecanismo de reordenamiento genético que va a permitir que un solo gen pueda codificar para millones de proteínas distintas. En el caso del TCR, estos reordenamientos se van a llevar a cabo en los genes que codifican para las regiones variables alfa, beta o gamma delta del receptor. Otro punto que debemos recordar es que los genes que codifican para la cadena alfa y delta del TCR se encuentran en el cromosoma 14, mientras que los que codifican para la cadena beta y gamma se encuentran en el cromosoma 7. Observemos que el gen de la cadena delta está incrustado dentro del locus de la cadena alfa. Entonces, mediante el reordenamiento de los segmentos V o variables y J o de unión de los genes de las cadenas alfa y gamma, y entre los segmentos variables D o diversos y de unión de los genes de las cadenas beta y delta, se producen o se forman exones que codificarán el dominio variable del TCR, provocando lo que conocemos como hipervariabilidad. Por último, antes de explicar el proceso, debemos saber que para que se pueda iniciar la recombinación, se necesita una presencia de las secuencias señal de recombinación o RSS, que son zonas de ADN localizadas a cada lado de los segmentos génicos, en donde se unirán las enzimas para comenzar el reordenamiento. Estas RSS están formadas por secuencias heptaméricas y nonaméricas que están espaciadas por 12 o 23 pares de bases y que están unidas a las regiones B, J y D. Pero ¿cómo ocurre la recombinación somática? Lo primero que va a suceder es que las enzimas recombinasas RAG1 y 2 van a formar un heterodímero y se van a unir aleatoriamente a la secuencia señal de recombinación.
La unión de las enzimas a la secuencia señal va a provocar que los dos heterodímeros formados por las recombinasas se unan entre sí, de manera que el ADN realiza un loop y los segmentos variables y de unión que estaban separados ahora se juntan espacialmente. A este proceso en que se aproximan los genes a recombinar se denomina sinapsis. Una vez que se formó la sinapsis, se rompe la cadena de ADN por medio de las enzimas recombinasas RAG1 y RAG2 que tienen acción endonucleasa, creando así una horquilla en la región recombinante. Debido a que el ADN se encuentra cerrado, lo que sigue es la apertura de las horquillas. Para esto, primero los heterodímeros Q70 y Q80 se unen a los extremos del ADN y van a funcionar como moléculas de señalización para que la enzima DNA ligasa 4-XR-CC4 una el ADN intermedio que se encontraba entre la región variable y la región de la unión, creando así un ADN circular que ya no tiene ningún papel en la recombinación y por lo tanto se pierde de manera irreversible. Después de que el DNA circular se pierde, los heterodímeros Q70 y Q80 reclutan a una enzima fosfosinasa dependiente de ADN que fosforila y activa a una endonucleasa llamada artemisa que se encarga de abrir la horquilla. Una vez abierta, entra en acción la enzima desoxinucleotidil terminal transferasa, que añade nucleótidos de manera totalmente aleatoria y por lo tanto contribuyen a la hipervariabilidad en las regiones variables. Por último, la ligasa 4-XR-CC4 termina de reparar y sellar esta rotura para dejar nuevamente una doble hélice intacta. Finalmente, vamos a ver que en el gen que codifica para la cadena alfa, se va a tomar al azar uno de los 70 segmentos variables y se va a juntar con uno de los 61 posibles segmentos J para codificar así la porción variable de la cadena alfa. En cambio, en el gen de la cadena beta se va a tomar uno de los 52 segmentos de la región variable y se va a juntar con uno de los 13 segmentos de la región J. Posteriormente, ambos se juntan con uno de los dos segmentos de la región D para así codificar la porción variable de la cadena beta. De esta forma se obtiene tanto la cadena alfa como la cadena beta para finalmente formar nuestro TCR heterodimérico. Hasta ahora hemos visto qué es el TCR, los tipos de TCR y su estructura, además de su recombinación somática. Pero es importante recalcar que el TCR debe estar emparejado a un complejo de transducción de señales moleculares, ya que él por sí solo no puede mandar señales al núcleo. El complejo que se emplea se conoce como CD3 y cadena Z, el cual se encuentra en todos los linfocitos y es una molécula heterodimérica que se encuentra flanqueando al TCR. Este se compone de 3 dímeros, un par epsilon, un par gamma y un tercer par que puede ser un homodímero ZZ o un heterodímero ZETA. Cabe recalcar que la cadena Z es totalmente intracitoplasmática. Estas colas intracitoplasmáticas están marcadas con motivos de activación de inmunoreceptor basado en tirosina, que conoceremos como motivos ITAM, los cuales son muy importantes, ya que, como veremos, estos motivos ITAM nos servirán como sitios de acoplamiento para proteínas. Y estos van a traducir la señal antigénica hacia el interior de la célula. Y con esto se terminará la primera señal de reconocimiento del linfocito T con su antígeno específico.